Tú, detente ahí mismo. La voz resonó como un disparo sobre el suelo de mármol del Paseo del Comercio de Madrid. Todas las cabezas se giraron. Toda conversación se detuvo. El sonido seco de las botas del agente de seguridad golpeando el suelo pulido cortó el aire como una cuchilla. Jerónimo G. Hamilton permanecía sereno en el centro del salón de operaciones, con su bastón descansando suavemente en una mano y la otra ajustando el gemelo plateado de su abrigo de lana negra, importado de Francia. Su presencia era regia y digna, pero a los ojos de los hombres que lo rodeaban, él era algo muy distinto. ¿Quién dejó entrar a este hombre?, susurró uno de los corredores de bolsa, casi siseando las palabras entre dientes apretados. Otro agente, con el rostro enrojecido y visiblemente nervioso, murmuró: «Debe ser un mozo, o quizás un mensajero. ¿Qué hace caminando por la sala de operaciones como si fuera uno de nosotros?». Pero Jerónimo no se inmutó. Sus ojos oscuros escanearon la sala. Una sala que había presenciado siglos de privilegio, poder y blancura. Y lo que vio fue miedo disfrazado de arrogancia. «Señor», gritó de nuevo el agente de seguridad, colocando una mano enguantada sobre el mango de su porra. «Esta es una zona restringida. Debe retirarse inmediatamente». La sala contuvo el aliento. Jerónimo se giró lentamente. Su voz era calma, precisa, autoritaria. «Tengo una cita con el señor Carlos H. Worthington. Estoy aquí para finalizar la compra de 50.000 acciones de su empresa naviera». Una carcajada estalló desde un hombre alto y calvo con un chaleco gris. Dio un paso adelante con una sonrisa burlona. «¿Tú? ¿Comprar acciones? ¿Acaso sabes cómo funciona este piso, hombre de color?». La risa se propagó como fuego entre los corredores. Algunos sonreían detrás de sus puros, otros se reían abiertamente, negando con la cabeza. Jerónimo simplemente ajustó sus guantes. «Sé exactamente cómo funciona este piso», respondió, firme e imperturbable. «De hecho, lo entiendo mejor que la mayoría de los presentes». El agente de seguridad se acercó más, con la porra medio desenvainada de su funda. «Esta es su última advertencia, señor. Váyase antes de que lo echemos». Jerónimo lo miró a los ojos, no con temor, sino con una quietud inquietante que hizo callar incluso la risa. «¿Sabe usted lo que es una acción al portador, agente?», preguntó, levantando una ceja. «¿Sabe lo que sucede cuando un hombre se convierte en el accionista mayoritario de una empresa que paga la mayoría de sus sueldos?». La confusión se extendió por los rostros. El nombre Jerónimo G. Hamilton aún no se había registrado, pero estaba a punto de hacerlo. Antes de que alguien pudiera responder, una puerta al fondo del salón se abrió, y un hombre alto y delgado con levita azul marino entró apresuradamente, jadeando. «Señor Hamilton», exclamó nervioso, «mis más sinceras disculpas. No sabía que había llegado tan temprano. Por favor, perdone el retraso». El silencio cayó como un martillo. Todas las miradas se dirigieron al hombre que acababa de saludar a Jerónimo, con un apretón de manos y una ligera reverencia. Era Carlos H. Worthington, el mismo hombre que Jerónimo acababa de mencionar. El hombre que poseía la empresa naviera, o mejor dicho, solía poseerla. «Esperen», murmuró uno de los corredores, dejando caer su puro. «¿Ese es él? ¿Ese es Jerónimo G. Hamilton?». Carlos se giró, su rostro rojo de vergüenza. «Sí, señores. Acaban de insultar al hombre que ahora controla una porción del comercio costero de Madrid mayor que la mayoría de ustedes jamás tendrá». El salón de operaciones descendió en caos. Murmullos, miradas atónitas, susurros que se transformaban en conversaciones frenéticas. El agente de seguridad bajó lentamente su porra. Su boca se abrió, luego se cerró. No quedaba nada por decir. Jerónimo dio un paso al frente, su voz baja y afilada. «La próxima vez, cuando un hombre camine por esta sala con poder, aprendan a reconocerlo, sin importar el color de su piel». Caminó hacia la sala privada con Worthington, y las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos. Pero la sala, que dejó atrás, quedó congelada en la incredulidad, porque el mito de la inferioridad negra acababa de ser destrozado de la forma más humillante posible, ante los mismísimos pilares del capitalismo español. Mucho antes de que Jerónimo G. Hamilton caminara por los sagrados salones del Paseo del Comercio, ya había librado 1000 batallas,
solo con su mente y su rebeldía. Nacido en Haití, fue forjado en fuego. No solo el fuego de la revolución, sino el fuego de la supervivencia. Un hombre negro en un mundo diseñado para mantenerlo invisible. De niño, fue testigo de las secuelas de la guerra, del legado del dominio colonial y de la dura verdad de que la libertad no garantizaba igualdad. Cuando llegó a Madrid en su adolescencia, estaba solo, sin dinero y era invisible para los hombres poderosos con sombreros de copa y levitas que controlaban la riqueza de la ciudad. Pero Jerónimo no tenía intención de permanecer invisible. Mientras la mayoría de los hombres negros eran obligados al trabajo forzado o al servilismo, Jerónimo estudiaba, leía periódicos, diseccionaba libros contables y memorizaba horarios de embarque. Observaba cómo se movía el dinero, cómo el poder se intercambiaba con un apretón de manos y una firma. Y, lo más importante, aprendió cómo insertarse en ese sistema, transacción por transacción. Comenzó desde abajo. Acuerdos de seguros, compraventa de propiedades, asociaciones navieras. La gente se reía a puerta cerrada. Lo llamaban farsante, embaucador, una casualidad. Pero cada vez que lo subestimaban, él se volvía más fuerte. Para cuando tenía 40 años, ya había adquirido más propiedades que la mayoría de los hombres blancos en el centro de Madrid. Poseía barcos, almacenes y edificios comerciales. Y aún así, nunca era invitado a los clubes, nunca era reconocido como un igual, nunca era tratado como un hombre digno de respeto, solo como una amenaza. Eso era lo que hacía a Jerónimo peligroso, no solo porque era rico, sino porque era negro, y no tenía miedo de ejercer su poder. Contaba con pocos aliados. Una de ellos era María Davenport, una periodista valiente que trabajaba para un periódico abolicionista. Había seguido en silencio el ascenso de Jerónimo, documentando sus logros en lenguaje codificado para evitar la censura. «Tú no eres solo un empresario», le dijo una vez. «Eres una revolución con traje a medida». Y él lo sabía. No le importaban los elogios. No quería aplausos, quería presencia. Quería caminar por las mismas salas donde se decidía el rumbo del mundo, y obligar a esas salas a reconocer su existencia. Por eso el acuerdo con Carlos H. Worthington era tan importante. No se trataba solo de adquirir acciones. Se trataba de reclamar su lugar dentro de la fortaleza del capitalismo blanco. La naviera Worthington no era cualquier empresa. Era uno de los imperios comerciales más prestigiosos del noreste, respaldado por aristócratas y viejas fortunas. Y ahora, Jerónimo estaba a punto de convertirse en su accionista mayoritario. Pero el poder nunca cambia en silencio. Un hombre, en particular, no tenía intención de permitir que Jerónimo ascendiera sin resistencia. Randolfo Berringer, un influyente corredor y orgulloso descendiente de una dinastía dedicada al tráfico de esclavos. Había observado a Jerónimo durante años con un odio silencioso y persistente. Berringer había perdido contratos frente a Jerónimo. Había perdido negocios. Había perdido prestigio. Y en un mundo donde la reputación lo era todo, el éxito de Jerónimo era una afrenta que no podía tolerar. Así que, en cuanto se enteró del acuerdo con Worthington, Berringer actuó rápidamente. Intentó sabotear la transacción. Difundió rumores sobre el pasado de Jerónimo. Presionó a Worthington con amenazas disfrazadas. Incluso presionó a funcionarios de la ciudad para abrir investigaciones sobre las prácticas comerciales de Jerónimo. Pero el dinero habla más alto que el prejuicio. Y Worthington, aunque un hombre de privilegio, también era un empresario. Sabía que la adquisición por parte de Jerónimo fortalecería la empresa, no la debilitaría. Aún así, Jerónimo sabía lo que le esperaba en cuanto pusiera un pie en el Paseo del Comercio. No sería solo una reunión. Sería un espectáculo, un interrogatorio, una prueba pública de su legitimidad. Y él lo aceptaba con gusto. Aquella mañana, mientras abotonaba su abrigo francés y ajustaba el reloj de bolsillo dorado que le había legado su mentor, se miró en el espejo con una determinación inquebrantable. «Hoy», susurró para sí mismo, «no verán solo mi rostro, recordarán mi nombre». Porque Jerónimo no quería ser aceptado por ellos. Quería hacer que todo el sistema se tambaleara bajo sus pasos. Dentro de la sala privada del Paseo del Comercio de Madrid, el aire era denso e incómodo. Carlos H. Worthington se secaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda mientras entregaba a Jerónimo los documentos oficiales de transferencia de acciones. Su voz era tensa, excesivamente formal.
como si intentara equilibrar el profesionalismo empresarial con la incómoda conciencia de que su nuevo socio acababa de ser humillado afuera, minutos antes. Confío en que los términos siguen siendo aceptables, señor Hamilton, dijo Worthington. Jerónimo asintió levemente. Lo son. Aunque debo admitir, añadió con tono agudo pero sereno. Esperaba una bienvenida más digna. Worthington dudó. El equipo de seguridad no fue informado. Lamento profundamente el malentendido. Jerónimo se inclinó hacia adelante y firmó los documentos con trazos precisos de su pluma estilográfica. No fue un malentendido, señor Worthington. Fue un síntoma. Worthington no respondió. Simplemente desvió la mirada. Pero al otro lado de esa puerta de vidrio, detrás de los paneles de roble pulido, el murmullo no se había detenido. Los corredores susurraban su nombre como si fuera una historia de fantasmas. Los agentes se agrupaban en círculos, intercambiando miradas confusas y conspiraciones en voz baja. ¿Es cierto? ¿Un negro con participación mayoritaria en la naviera Worthington? Esta ciudad se está volviendo loca. En el pasillo exterior, Randolfo Berringer permanecía con una copa de brandy en la mano, la mandíbula apretada, su orgullo deshaciéndose bajo su impecable fachada. Había luchado con fiereza para impedir ese acuerdo. Había pedido favores, presionado a los asesores de Worthington, e incluso intentado sobornar a uno de los socios junior de la empresa. Pero nada había funcionado. Aún así, Berringer no había terminado. «Quiero una reunión con el consejo», gruñó a su asistente. «Inmediatamente». «Señor, Hamilton ya firmó los documentos. El consejo no tiene jurisdicción para...» «He dicho que convoquen al consejo». Al otro lado del salón, se extendía una ola de indignación, no solo de parte de Berringer, sino también de otros inversionistas de élite, aliados silenciosos en su incomodidad. Su mundo estaba siendo alterado. Un hombre negro ahora se sentaba entre ellos. No como sirviente, ni como rareza, sino como igual financiero. Mientras tanto, Jerónimo salía de la sala de reuniones, ya convertido oficialmente en el accionista mayoritario de una de las compañías navieras más poderosas de Madrid. Caminó por el salón de operaciones con una calma desafiante. Cada paso era una declaración. Cada mirada lo seguía. Algunas con incredulidad, otras con desprecio. Y entonces llegó el enfrentamiento. Berringer se acercó, bloqueando su paso. «Supongo que las felicitaciones están en orden», dijo con frialdad, su voz lo suficientemente alta como para que todos oyeran. «Vaya logro. Sin duda, has sorprendido a la sala». Jerónimo esbozó una leve sonrisa. La sorpresa suele ser la primera reacción al progreso. «Pero déjame preguntarte algo», continuó Berringer, con un tono ahora cargado de sarcasmo. «Dime, señor Hamilton, ¿qué planeas hacer exactamente con este poder que te has comprado?» Jerónimo lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, sin vacilar. «Pienso», dijo suavemente, «usarlo». Un murmullo recorrió a la multitud. Los labios de Berringer se tensaron. «Puede que hayas firmado los papeles, pero eso no significa que el mundo te aceptará». «No estoy aquí para ser aceptado», respondió Jerónimo, su voz firme. «Estoy aquí para redefinir lo que este mundo acepta». Con eso, pasó junto a Berringer y continuó su camino. Todo el salón quedó en silencio. Pero no todos se quedaron quietos. Desde el otro extremo del recinto, un corredor más joven, Guillermo Parker, socio junior en otra firma, se acercó a Jerónimo discretamente. «Señor Hamilton», dijo nervioso, «si me permite, me gustaría hablar con usted sobre una posible oportunidad de negocio, una ruta naviera hacia las Indias Occidentales. He oído sobre su interés en expandirse». Jerónimo se detuvo. Un destello de interés iluminó sus ojos. Y así, la marea comenzó a cambiar. Porque bajo las capas de prejuicio y tradición, siempre hay grietas. Grietas donde la ambición supera a la ignorancia. Berringer lo vio suceder, y sintió el pánico crecer en su pecho. El poder de Jerónimo ya no era teórico. Estaba influyendo en acuerdos, formando alianzas, imponiendo respeto. Berringer salió furioso del Paseo del Comercio, aún con la copa de brandy en la mano, hirviendo de ira. Pero Jerónimo se quedó un momento quieto, contemplando todo. Esto no era solo un acuerdo. Era el comienzo de una guerra por el legado. Y Jerónimo G. Hamilton acababa de disparar el primer tiro. A la mañana siguiente, los titulares sacudieron las calles como un trueno.
Millonario negro adquiere la mayoría de la naviera Worthington. Jerónimo Hamilton sacude el Paseo del Comercio. Corredores en pánico. Cada vendedor de periódicos en Madrid tenía pilas de hojas con el nombre de Jerónimo, en letras grandes. Algunos periódicos lo mencionaban con respeto, otros con desprecio velado, pero ninguno podía ignorarlo ya. En las salas de juntas de la alta sociedad, su nombre provocaba discusiones. En los clubes privados, era tema de susurros entre brandy y cigarros. En fábricas y cocinas, los trabajadores negros pronunciaban su nombre con admiración, como símbolo de lo que era posible. Pero el verdadero giro aún no había sucedido. Mientras el público celebraba su adquisición de la naviera Worthington, no sabían lo que Jerónimo ya había hecho a puertas cerradas. 3 meses antes, mucho antes de siquiera reunirse con Carlos Worthington, Jerónimo había comenzado a comprar bonos de deuda discretamente. Bonos ligados a contratos marítimos clave, pertenecientes a otros magnates navieros, incluyendo al propio Randolfo Berringer. Usó empresas pantalla, cuentas ficticias, socios silenciosos a través de bancos europeos. Para cuando se finalizó el acuerdo con Worthington, Jerónimo ya tenía control estratégico sobre las flotas rivales de las que Berringer dependía. Toda la red marítima del noreste estaba siendo absorbida bajo su influencia, pieza por pieza, de forma silenciosa y eficiente. Y ahora, era el momento de revelar el verdadero plan. Esa misma tarde, Jerónimo convocó una rueda de prensa, algo que ningún hombre de color se había atrevido a hacer jamás en el Paseo del Comercio. Periodistas llegaron confundidos. Corredores asistieron con sonrisas fingidas. Incluso algunos funcionarios municipales se presentaron, deseosos de comprender qué significaba aquel gesto audaz. Jerónimo subió al pequeño estrado dentro del salón privado del edificio, vestido con un abrigo de terciopelo oscuro, gemelos dorados brillando bajo los candelabros de gas. La sala cayó en silencio. Gracias a todos por asistir. Comenzó con calma. Muchos de ustedes ven mi adquisición de la naviera Worthington como el gran titular. Pero eso fue solo una puerta. Hoy quiero hablarles del edificio entero, que llevo construyendo. Abrió una carpeta de cuero y sacó un fajo de contratos. Estos documentos representan reclamaciones de deuda completa sobre varias flotas auxiliares de la región, incluyendo Berringer Maritime, líneas de carga, Livingston y el Sindicato de Comercio del Atlántico Sur. Se escucharon jadeos en la sala. Ahora soy dueño de su deuda, continuó, aún con voz tranquila, y a través de una serie de acciones legales estratégicas, comenzaré a reclamar participación mayoritaria en cada una de esas compañías durante el próximo trimestre fiscal. Silencio absoluto. Berringer, sentado en la última fila, palideció. Apretaba su bastón con fuerza, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Jerónimo caminó lentamente hacia el frente, colocando los documentos sobre la mesa frente a los reporteros. No se equivoquen. Esto no es una toma hostil. Es una corrección. Una recalibración del poder que durante demasiado tiempo se le ha negado a hombres como yo. No compré estas compañías para destruirlas. Las compré porque esta economía no puede evolucionar si sigue excluyendo a las personas por el color de su piel. Los flashes estallaron. Los periodistas garabateaban notas frenéticamente. Jerónimo hizo una pausa, y luego añadió: algunos de ustedes estarán enfadados. Otros se sentirán amenazados. Pero entiendan esto. No estoy aquí para pedir permiso para pertenecer. Estoy aquí porque ya pertenezco. Afuera, la noticia se propagó como fuego salvaje. Los inversionistas corrieron a sus oficinas, revisando sus portafolios con pánico. Los bancos comenzaron a reevaluar los términos de los préstamos con compañías vinculadas a Berringer. Incluso los competidores de Worthington comenzaron a llamar directamente a Jerónimo, ofreciendo asociaciones por miedo a quedarse atrás. Pero quizás el momento más poderoso llegó cuando un joven portero negro, que había estado sirviendo té en silencio al fondo de la sala, se acercó a Jerónimo mientras la multitud se dispersaba. Señor, dijo tímidamente, nervioso. Solo quería decir gracias por lo que está haciendo. Por todos nosotros. Jerónimo lo miró, su expresión suavizándose. ¿Cómo te llamas, hijo? Elías. Pues, Elías, asegúrate de que el mundo sepa que esto no se trata solo de mí, se trata de ti, y de cada joven negro que alguna vez fue dicho que no podía cruzar esas puertas. Ambos se dieron la mano con firmeza.
un momento de dignidad silenciosa en medio de una revolución. Y afuera, el paseo del comercio no temblaba por las acciones o las monedas, sino por el ascenso de un hombre que alguna vez fue invisible, y ahora se alzaba como símbolo de un poder imparable. Los días siguientes se desarrollaron como una tormenta lenta y despiadada en los círculos más altos del paseo del comercio. Randolfo Berringer caminaba de un lado a otro en su estudio privado. Las paredes de caoba, decoradas con retratos de ancestros muertos, esclavistas, capitanes de barcos, colonizadores, ahora le parecían una burla. El imperio familiar se desmoronaba, y lo peor era que sucedía sin un solo grito, sin un solo disparo. Sucedía mediante contratos, mediante apalancamiento legal, mediante una estrategia brillante, ideada por un hombre negro al que se habían burlado semanas antes. El teléfono de Berringer no dejaba de sonar, acreedores exigiendo explicaciones, socios menores rogando soluciones, accionistas amenazando con retirarse. Sus abogados trabajaban día y noche, revisando desesperadamente cada cláusula que Jerónimo había utilizado a su favor. Señor, dijo finalmente su abogado, con voz cansada, no hay ningún ángulo legal para combatirlo. Lo ha hecho todo dentro de la ley, de forma impecable. Berringer golpeó la mesa con el puño. Entonces cambien la maldita ley. Pero ya era demasiado tarde. En toda la ciudad se estaban abriendo puertas. No solo para Jerónimo, sino para otros como él. Emprendedores negros comenzaron a recibir solicitudes de reuniones que jamás hubieran imaginado semanas antes. Inversionistas pequeños, pertenecientes a minorías, vieron cómo sus portafolios comenzaban a captar atención. Las firmas blancas se apresuraban a parecer progresistas, esperando protegerse de la nueva corriente. Mientras tanto, Jerónimo expandía su influencia con calma pero con precisión quirúrgica. Nombró a 2 jóvenes profesionales negros para roles ejecutivos en la naviera Worthington, ambos graduados de la Universidad de Salamanca, ambos ignorados previamente por las firmas blancas. Lanzó un fondo de inversión para la diversidad, ofreciendo capital semilla exclusivamente a negocios propiedad de minorías. La prensa lo apodó el Círculo Hamilton, una nueva élite formándose bajo la superficie de la antigua. Pero a medida que Jerónimo ascendía, también lo hacía la hostilidad. Comenzaron a llegar amenazas anónimas a su casa. Apareció graffiti en uno de sus edificios. Circularon rumores en la prensa. Algunos lo acusaban de fraude, otros de desestabilizar la economía española. Una mañana, una piedra fue arrojada a través de la ventana delantera de su oficina. María Davenport, ahora ascendida a editora en jefe de su publicación, acudió a verlo esa misma tarde. Debes tener cuidado, dijo, de pie en su oficina. Están empezando a desesperarse. Jerónimo permanecía sereno. Que se desesperen. Es entonces cuando empiezan a cometer errores. Ella lo miró atentamente por un momento. ¿Y si intentan destruirte, Jerónimo? No legalmente, sino personalmente. Él esbozó una leve sonrisa. Entonces les mostraré que el legado de un hombre no muere cuando es atacado. Solo se vuelve más fuerte. Al otro lado de la ciudad, el Consejo de Gobernadores del Paseo del Comercio celebró una reunión de emergencia a puerta cerrada. La tensión era palpable. Esta situación con Hamilton es inédita, dijo uno de los miembros. Está reestructurando la dinámica del mercado. Está cambiando el comportamiento de los inversores. Está desestabilizando nuestra tradición, añadió otro. No, interrumpió una voz, sorprendentemente firme. Era Guillermo Parker, el joven corredor que se había acercado a Jerónimo semanas antes. No nos está desestabilizando. Está mostrando cuán frágiles éramos sin diversidad. La sala quedó en silencio. Parker continuó. O nos adaptamos, o seremos arrastrados por la corriente. Ese momento, sutil pero poderoso, marcó el inicio de un cambio interno profundo. Algunos miembros, en silencio y a regañadientes, comenzaron a cuestionar todo lo que creían saber sobre el poder, la raza y el legado. Pero no todos estaban listos para evolucionar. Esa misma noche, Berringer se reunió en privado con 3 de sus socios más leales. Tenemos que ir tras su respaldo financiero, gruñó. Descubran dónde guarda su dinero. Encuentren una debilidad. Pero ya iban varios pasos detrás. Jerónimo se había movido más rápido de lo que nadie esperaba. Sus activos estaban diversificados, sus participaciones protegidas, su equipo legal era impenetrable.
No había grietas que explotar. El imperio que una vez despreciaron, ahora era a prueba de balas. Y en su centro había un hombre, sereno, brillante, imperturbable, que no solo había infiltrado su mundo, estaba rediseñándolo desde adentro. Era una fría mañana de viernes cuando Jerónimo Hamilton ingresó al gran salón del Consejo Empresarial de Madrid, el mismo lugar donde jamás se había invitado, y mucho menos celebrado, a un hombre negro. Pero hoy, él era el orador principal. La sala estaba llena de gigantes financieros, funcionarios del gobierno, líderes de la industria, y los mismos hombres que alguna vez lo habían considerado una broma, una amenaza, una anomalía. Ahora se sentaban en silencio, esperando escuchar lo que tenía que decir. Jerónimo se acercó al podio lentamente. Esta vez no vestía un abrigo a medida. Llevaba un traje negro sencillo, elegante y sobrio. Ya no necesitaba demostrar riqueza. Su presencia por sí sola dominaba el ambiente. Observó aquel mar de rostros escépticos, curiosos e incómodos. Cuando llegué a este país, comenzó. Era un muchacho sin dinero, sin nombre, y sin invitación a ninguna sala como esta. Me dijeron, todos los días, de todas las formas posibles, que este mundo no estaba hecho para hombres como yo. Algunos en el público se removieron en sus asientos. Pero he aprendido algo a lo largo de los años. El poder no proviene del permiso, proviene del propósito. Su voz resonaba con una autoridad tranquila. Verán, mientras la mayoría de ustedes se centraba en preservar la tradición, yo estudiaba sus grietas. Mientras intercambiaban favores en clubes privados, yo invertía en conocimiento. Mientras ustedes buscaban exclusividad, yo construía acceso. Murmullos comenzaron a extenderse por la sala, pero quiero ser claro. Esto nunca fue solo acerca del dinero. Se trataba de equidad. No equidad accionaria, sino equidad humana. Dignidad. Legado. Representación. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Y ahora, mientras observan los cambios del mercado y ven nuevos nombres ascender, recuerden esto. No están presenciando el caos. Están presenciando una corrección. No están viendo el colapso de un sistema. Están viendo la evolución de uno. Se apartó del podio, y la sala quedó inmóvil. Durante algunos segundos, nadie aplaudió. No porque no estuvieran de acuerdo, sino porque no sabían cómo reaccionar ante la cruda y dolorosa verdad que acababan de escuchar. Y entonces, lentamente, comenzaron los aplausos. Comenzó con unas pocas palmas tímidas, luego más fuerte, hasta que el gran salón estalló en una ovación de pie. No porque de repente lo admiraran, sino porque ya no podían negarlo. Pero el verdadero final no fue el discurso. Llegó unos días después, cuando Jerónimo hizo su jugada más audaz hasta el momento. Estableció el Instituto Hamilton para el Empoderamiento Financiero, la primera academia de inversión dedicada exclusivamente a formar jóvenes negros y de minorías en finanzas, bienes raíces y emprendimiento. No era solo una escuela, era una declaración. Un mensaje para cada niño que alguna vez fue dicho que no pertenecía a las salas del poder. Un legado que sobreviviría al dinero, la fama o los titulares. Los reporteros acudieron en masa, las cámaras rodaban, y una vez más, Jerónimo se presentó ante el mundo. No como el hombre que rompió barreras, sino como el hombre que construyó puentes. En la ceremonia de inauguración, María Davenport estaba a su lado, orgullosa. No solo cambiaste el paseo del comercio, le susurró. Cambiaste la historia. Jerónimo miró al público lleno de jóvenes estudiantes. Sus ojos llenos de fuego. Sus futuros llenos de potencial. No llegué hasta aquí para ser recordado, respondió en voz baja. Llegué hasta aquí para que ellos no tengan que luchar la misma guerra que yo. Pasaron los años. El mundo seguía girando. Los mercados subían y bajaban. Fortunas se hacían y se perdían. Pero un nombre nunca se desvanecía. Jerónimo G. Hamilton. Su presencia se había transformado en algo más que influencia financiera. Se había convertido en memoria cultural, un símbolo mencionado en aulas, debatido en universidades y honrado en comunidades que antes no tenían voz en los corredores del poder económico. El Instituto Hamilton floreció más allá de todas las expectativas. Sus graduados accedieron a roles de liderazgo en múltiples industrias. Algunos se convirtieron en directores generales, otros en legisladores. Y muchos simplemente se convirtieron en ejemplos poderosos.
prueba viva de que la excelencia negra no necesitaba permiso para existir. En un rincón tranquilo del edificio principal del instituto había una placa de bronce. En ella se leía su cita más célebre. El poder no nace de la aceptación, nace del propósito. Cada estudiante que cruzaba ese pasillo tocaba la placa antes de entrar a clase. Un ritual de memoria y orgullo. No se trataba solo de lo que él había construido. Se trataba de quién se había convertido frente a todo lo que estaba diseñado para destruirlo. Jerónimo, ya mayor, había comenzado a alejarse del ojo público. No por debilidad, sino porque comprendía la verdadera naturaleza del legado. Continúa, incluso cuando uno se retira. Una tarde, sentado en el porche de su finca en el campo, contemplaba las colinas mientras sorbía su té en silencio. La silueta de la ciudad brillaba a lo lejos. Las torres que antes había caminado bajo la sombra, ahora se alzaban sobre tierras que él mismo había ayudado a transformar. María Davenport, ahora con canas pero aún perspicaz, se sentaba a su lado. «Has creado un movimiento, Jerónimo», le dijo. «Y lo hiciste sin levantar la voz. Usaste el lenguaje que ellos entendían, contratos, acciones, números, y lo convertiste en justicia». Él rió suavemente. «Curioso cómo el papel puede pesar más que las cadenas, ¿verdad?» Permanecieron un momento en silencio, viendo el viento danzar entre los árboles. «¿Crees que realmente cambiaron?», preguntó ella. «Las instituciones, las mentes». Jerónimo hizo una pausa. «No todas. Algunas se aferrarán a sus viejas historias hasta el último aliento. Pero la diferencia es que ahora nuestras historias suenan más fuerte que las suyas». Llamaron a la puerta. Una de las exalumnas del instituto había llegado. Una joven negra, impecablemente vestida, sosteniendo un pequeño sobre. Se inclinó respetuosamente. «Señor Hamilton, solo quería agradecerle. La próxima semana inauguro mi propia firma de inversiones. Mi primer cliente será una constructora propiedad de una minoría que edificará viviendas en comunidades marginadas». Los ojos de Jerónimo se suavizaron. «Ese es exactamente el tipo de interés compuesto en el que siempre he creído». Ella le entregó el sobre con una sonrisa. «Es una invitación. Vamos a nombrar nuestra sede principal en su honor». Cuando se fue, Jerónimo abrió el sobre. Dentro había una tarjeta sencilla. Torre Financiera Legado Hamilton. Ceremonia de apertura. Otoño de 1892. Cerró los ojos brevemente, dejando que el peso de todo se asentara en su pecho. No como orgullo, sino como paz. Porque había ganado. No dominando el sistema, sino transformándolo desde dentro. Y mucho después de su tiempo, su historia seguiría inspirando a quienes aún estaban trepando, construyendo, negándose a permitir que la injusticia los definiera. Esa misma tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre las colinas, Jerónimo dio un último paseo por los jardines de su finca. La brisa era suave, el aire estaba en calma. Se detuvo bajo un gran roble, el primer árbol que había plantado en las tierras que compró tras su primer negocio millonario. No había público, no había cámaras, no había prensa. Solo un hombre, erguido, en la silenciosa dignidad de su propia revolución. Apoyó la mano suavemente sobre la corteza y susurró, sin dirigirse a nadie en particular: «Que el mundo nunca olvide que estuve aquí, y que nunca me incliné». Y en algún lugar, en las mentes de millones que algún día caminarían con mayor libertad gracias a él, Jerónimo G. Hamilton nunca se retiró realmente. Simplemente hizo espacio para que otros atravesaran las puertas que él había derribado. Y así, mientras los años seguían su curso, el legado de Jerónimo G. Hamilton no solo perduró, se expandió. Cada generación nueva que entraba al Instituto Hamilton no solo aprendía sobre finanzas, inversiones o emprendimiento, aprendía sobre resistencia, sobre dignidad, sobre cómo construir poder sin necesidad de permiso. Los nombres en las placas de bronce de sus aulas ya no eran solo de banqueros tradicionales o empresarios aristócratas. Eran nombres de jóvenes afrodescendientes, de mujeres emprendedoras, de hijos de inmigrantes, de soñadores antes invisibles. Y en cada rincón del edificio, su esencia seguía presente. En los murales que representaban momentos de su vida, en los discursos que se estudiaban en los cursos de liderazgo, en los proyectos sociales que se lanzaban en su nombre. Pero quizás el tributo más profundo no estaba en las paredes,
sino en las decisiones diarias de aquellos que habían sido tocados por su historia. En cada contrato justo firmado. En 1200, cada inversión destinada a comunidades olvidadas. En cada niño que crecía creyendo que podía ocupar un lugar en las mesas donde se toman decisiones. Porque Jerónimo G. Hamilton no solo transformó un mercado, transformó una mentalidad. Y en ese cambio silencioso, poderoso, irreversible, había sembrado algo que ni el tiempo, ni el dinero, ni el odio podrían jamás deshacer. Una nueva definición de poder. Una que no dependía de apellidos, ni de color de piel, ni de tradición heredada, sino del propósito. Y así, incluso, cuando el eco de su voz ya no se escuchaba, su mensaje seguía caminando con cada uno de los que venían detrás.